Hey, Maribel. Hola, Lola. Hola. Buenas tardes. ¡Hala, qué bien! Gracias por invitarme a un té, Lola. Algo haremos esta tarde. Muy bien, compartir un ratito. Pues nada, hacemos un tecito, ¿no? Sí. Venga. Pues me encanta llegar en el momento de las soluciones, Lola. Es un buen momento. Bueno, Lola, pues estaría muy bien que para comenzar me explicaras cuáles son los problemas de los cuales partimos. Hay muchos problemas, pero los he conseguido casi todos meter en estos tres. Uno, que no hay dinero suficiente en la sociedad de a pie. Ya hemos visto que el dinero se evapora para arriba y no viene de ningún lado y va quedando menos. Hay poco dinero. El segundo problema, bastante gordo, es que este sistema actual, que se basa en un préstamo tras otro, se hunde como un castillo de naipes si no crece continuamente. Siempre tiene que crecer, siempre tiene que crecer. Para pagar las deudas anteriores hay que coger deudas nuevas más grandes. Y el tercer problema, que el dinero está muy mal repartido. Con este sistema en que solo viene por préstamos y cuando pedimos un préstamo es para comprar una casa y luego se lo damos todo a un constructor de casas, pues hay gente que nunca le llega ni un duro. Es un poco como cuando una piscina se desborda un poco y moja un poco el césped de alrededor, pero hay sitios donde el agua no llega. Y en la sociedad pasa esto. Estos son los tres grandes bloques de problemas. Ya hemos visto que hace mucho tiempo que el dinero del que disponemos en la base de nuestro sistema económico continuamente es aspirado hacia el gran casino del mundo, hacia la especulación, por muchas mangueras, la evasión de capitales, los impuestos que se van en parte a pagar a los bancos privados, etcétera, el dinero que debe el Estado, los rescates a los bancos, los beneficios a las multinacionales. Y este sistema solo se mantiene si algunos nos vamos arruinando continuamente y si el sistema crece sin parar. Y esto es así más todavía desde que en los años 70 los bancos privados consiguieron prohibir a los bancos centrales que hicieran dinero para la gente, porque los bancos centrales sí que hacen dinero para ayudar a los bancos privados. La solución sería que los bancos centrales volviesen a hacer dinero, pero no solo para los bancos, sino también para la gente, y que este dinero fuera un dinero positivo, que no hay que devolverlo, que no es un dinero solo prestado que al final nos empobrece, al menos como sociedad, y que llegase a todo el mundo, que no fuese como la piscina que rebosa un poco, pero no llega al final del césped. Es decir, algún tipo de renta básica que quizá habría de favorecer más a los que están más desfavorecidos actualmente, pero que habría que llegar a todo el mundo para no dar esa idea de que lo que se quita a unos se da a otros, ya que el dinero se puede crear a voluntad. Podemos pensar, si empezamos a echar a la sociedad dinero positivo, desde que no hay que devolver, y dinero positivo, y cada año, cada mes, renta básica, poco a poco habrá demasiado dinero. Pasará lo contrario de lo que pasa ahora. Y puede haber una inflación importante. No hay inflación cuando se va dando el dinero poco a poco y esto alegra a la sociedad y la sociedad va floreciendo en cuanto a su economía interna. Pero ¿hasta cuándo se puede ir insuflando dinero a una sociedad? Bueno, la verdad es que hace tantos años y décadas que de la sociedad sale dinero y no vuelve,
está tan empobrecida que podríamos estar 4 o 5 años seguro metiéndole dinero, y esto haría que la economía interna se pusiera a su lugar. Tenemos demasiado miedo a la inflación, terror a la inflación. Aquellas fotos de Alemania entre las dos guerras, donde tenían que llevar carretillas de dinero para comprar el pan, se nos han quedado grabadas a todos, sobre todo a la gente que tiene mucho dinero, que ve que podría desaparecer. Pero un 4% de inflación hoy día lo defiende cualquier economista. Es la señal de que una economía va subiendo y tiene buena salud. Las veces que ha habido inflación en Zimbabue, en Alemania, a veces en Inglaterra y en otros lugares, pero no tantos, ha sido por otras causas. Por ejemplo, Alemania estaba obligada a devolver unas cantidades de dinero enormes después de haber perdido la Primera Guerra Mundial y no los tenía porque era un país paralizado. Entonces, la única solución, yo no sé qué castigo tenían si no lo daban, pero tuvieron que ponerse a dar vueltas a la máquina del dinero. Inflaciones del 2% y menos todavía que está habiendo en Europa son francamente negativas, son señal de que la economía se empobrece. Pero bueno, sí, igual después de 4 o 5 años de insuflar dinero que nos llegue a todos, habría que plantearse un tipo de dinero del que ya se habla bastante, que es el burning money, el dinero que se oxida. Un dinero que a lo mejor de aquí a fin de año pues se reduce a la mitad y que no se acumula. Esto hace que la gente lo invierta también en proyectos de los vecinos y de otra gente para, al invertirlo, evitar su oxidación en cierta medida, conservarlo. Es la forma de ahorrar en una sociedad como esta. Pero de pronto, a la salida del COVID-19, es decir, primavera del 2020, están apareciendo soluciones en forma de dinero digital. Soluciones en las cuales hay que distinguir si este dinero digital lo hacen los bancos privados, con lo cual el problema de la sociedad de dinero deuda que continuamente tiene que crecer para no hundirse se mantiene, porque los bancos privados solo saben hacer dinero deuda, o bien si este dinero lo hacen los bancos centrales y en forma de dinero positivo para repartir entre todo el mundo. Y casi todos los bancos centrales del mundo se están planteando volver a hacer dinero positivo para la gente. Es lo que se llama dinero digital de los bancos centrales. Es decir, es distinto dinero digital de los bancos centrales y dinero digital de los bancos privados. Es muy diferente. El primero permite dejar de crecer. Lo que pasa es que se lo plantean a un nivel muy bajito, como sustitución del dinero en efectivo. Y con eso no se arreglan las cosas. Es el dinero mayoritariamente empleado en la sociedad, el dinero que se usa para medio ambiente, el dinero de los presupuestos del Estado, el que tiene que pasar a ser dinero positivo para que podamos dejar de crecer. Por ejemplo, el dinero que nos viene de Europa como ayuda tendría que ser dinero positivo, no dinero deuda. Y además viene emponzoñado por un veneno peligrosísimo, que es la desaparición del dinero en efectivo. Sobre los pros y los contras del que desaparezca el dinero en efectivo, está muy bien el documental en YouTube Un mundo sin billetes ni monedas, el fin del dinero en efectivo. Cada vez se realizan menos pagos en metálico. A veces incluso pago €1.50 con tarjeta. Porque es más sencillo en la mayoría de los casos. Es cada vez más sencillo. ¿Está desapareciendo el dinero en efectivo? Sin dinero que en efectivo. Aquí en Suecia ya no podemos usar efectivo. ¿Cómo funciona el dinero electrónico del Banco Central?
En el futuro, cada uno de nosotros podría tener una cuenta en el Banco Central. A diferencia del dinero en una cuenta bancaria privada, este dinero sigue siendo nuestro y sería tan seguro como nuestro efectivo actualmente. ¿O no sería mejor asegurar legalmente una emisión mínima de efectivo? Aún no se sabe hacia dónde vamos. Solo una cosa es cierta: un mundo sin efectivo conlleva enormes riesgos. Los principales problemas de una sociedad sin dinero en efectivo son, primero, mucha más vigilancia. Se crea una especie de estado de vigilancia financiera. En segundo lugar, limita a las personas que no tienen acceso a los sistemas de pago digital. En tercer lugar, hay muchos más riesgos de robo de datos. Cuarto, hay menos seguridad. Los sistemas de pago digitales pueden fallar, mientras que el efectivo no es vulnerable en ese sentido. Y además, en una sociedad sin dinero en efectivo, las personas que no sean convenientes podrían ser eliminadas financieramente, un medio de opresión política. Dejar de usar efectivo por completo solo sería un paso más de un proceso que ya comenzó hace mucho tiempo. No cash, nada de efectivo. Este eslogan está ganando cada vez más adeptos en todo el mundo. El año pasado, Visa lanzó una campaña en la que les prometía $10,000 a cada uno de los dueños de 50 restaurantes si a partir de entonces no aceptaban más dinero en efectivo. Vivimos aquí en Europa. Tenemos estrictas políticas de privacidad y es por eso que tengo más confianza y prefiero hacerlo de la forma más sencilla. La cuestión es que sencillamente lo hacen todos. No puede ser tan malo si es tan común. Es decir, esa también es una cuestión importante. Servicios de pago como PayPal no quedan satisfechos solo con las comisiones. Quieren obtener datos, los llamados rastreadores, que registran detalladamente el comportamiento de los clientes. En los términos y condiciones de PayPal se encuentran una lista de terceros a los que se les pueden proporcionar datos personales. La lista tiene más de 40 páginas. Estas empresas no nos dicen lo que hacen con nuestros datos. Esta es una pregunta abierta. No sabemos lo que sucede en Facebook o Google, y además en cada país hay diferentes leyes. Actualmente, Google y Apple están ingresando al pago digital. Si ahora combinasen diferentes bases de datos, por ejemplo, datos de búsqueda o de ubicación, y los combinasen con datos de pago, resultaría una especie de imagen tridimensional de una persona. Hoy las personas piensan, bueno, si hago esto, entonces tal vez marque toda mi vida. Esto actúa directamente en tu psique si todas tus acciones son observadas. China está directamente en ese camino. A partir de 2020, los ciudadanos podrían ser totalmente monitoreados, lo que compran, cómo viven. Ya en la actualidad, empresas chinas de Internet como Alibaba o Tencent evalúan las compras de sus clientes y le proporcionan los datos al Estado. Quien actúa de acuerdo con el gobierno obtiene, por ejemplo, créditos económicos o un apartamento barato. Quien no funciona es castigado. La vigilancia completa de los ciudadanos en favor del Estado. ¿Nos amenaza el control total? En plan parche, pero benditas sean las monedas sociales que están saliendo, monedas alternativas. Por ejemplo, hay una ciudad en Estados Unidos que se llama Ithaca, buen nombre, y está a 300 kilómetros de Nueva York. Allí llevan funcionando con una moneda social que se llama el Howard, la hora, porque todos cobran lo mismo. Es una ciudad grande, pero fíjate hasta qué punto se pueden cambiar las cosas con soluciones no muy complicadas. Que es una solución que no es legal, pero ya hay miles de monedas sociales. Y con esta moneda empiezan a funcionar y por lo menos hay papelitos, porque el dinero son, mira, aquí los tengo.
El dinero son papelitos. Papelitos que nos sirven para intercambiar cosas. Si damos unos cuantos papelitos a todo el mundo y que no falten, pues los niños me los tiene que cuidar alguien, pues me lo cuida la vecina, le pago papelitos. Se alegra la economía local, digamos, que si no hay papelitos se va hundiendo, muriendo, que es lo que está pasando ahora. Y entonces, esto de todas formas es un parche. No siempre funciona bien, además. Por ejemplo, en Barcelona están intentando poner el REC, que es una moneda alternativa, pero no acaba de... En realidad, hasta que no se pueden pagar los alquileres y la luz con una moneda social, malamente, porque los gastos más fuertes son esos. La gasolina también, pero sobre todo los alquileres. Yo creo que hay sitios en que el ayuntamiento ha permitido no cobrar impuestos como el IBI al propietario que los alquileres los aceptase en la moneda local. O sea que es muy importante cuando la administración ayuda, en este caso el ayuntamiento.